Wybaczyć to kochać. La Pasión de Cristo no es solo una película, es una experiencia visceral que nos confronta con el extremo del amor y la experiencia de la fe. Dirigida por Mel Gibson, esta obra se centra en las últimas 12 horas de la vida de Jesús, mostrando con crudeza su sufrimiento, pero también con una fuerza impresionante, su determinación. La fe en esta película no se predica, se encarna. Jesús no es un héroe que esquiva el dolor, sino un Salvador que lo abraza, movido por un amor radical. En cada golpe, en cada caída, lo que se revela no es solo el sufrimiento humano, sino la voluntad de entregarse por completo, incluso por aquellos que lo rechazan. Es la fe puesta en acción más allá de lo comprensible. Lo más impactante no es la violencia, aunque es brutal, sino el silencio con el que Jesús la soporta. Su mirada, su entrega, su oración. Todo es un testimonio vivo de fe profunda, fe en el Padre, en la misión, en la humanidad. El Príncipe de Egipto, de la directora Brenda Chapman. Esta es la historia de Moisés nunca mejor contada por medio de una hermosa animación de DreamWorks en sus inicios en el año de 1998. Moisés, criado como príncipe en la corte del faraón, descubre su verdadero origen hebreo y se enfrenta a su destino: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Con una animación majestuosa, una poderosa banda sonora y una narrativa muy emocional, la película aborda temas como la identidad, la fe y el sacrificio. El duelo entre Ramsés y Moisés, hermanos de crianza pero enemigos por destino, da una intensidad dramática más allá de la historia religiosa. Esta es una obra madura y conmovedora que sigue tocando el corazón de públicos de todas las edades. El Nuevo Testamento, del director Jaco van Dormel. Estamos ante una comedia fantástica belga, original y provocadora, con la premisa de que Dios existe y vive en Bruselas. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Y este es un hombre gruñón, cruel y aburrido, que controla el mundo desde una computadora vieja en una habitación encerrado todo el día en bata. Con él viven su esposa y su hija Ea. El otro hijo, Jesús, hace tiempo se rebeló, se marchó de casa y así le fue. Un día Ea también se rebela, pero antes de irse entra a la computadora de su padre y le revela a todos los humanos la fecha de su muerte, y huye de casa para escribir un nuevo evangelio. La película es una mezcla de humor absurdo, sátira religiosa y cierta ternura poética para reflexionar sobre el libre albedrío, la fe y el sentido de la vida. Corpus Christi, dirigida por Jan Komasa, es la historia de Daniel, un joven delincuente que tras experimentar una transformación espiritual en un centro de detención juvenil, sueña con convertirse en sacerdote. Aunque por su pasado esto le está prohibido, la providencia lo lleva a una aldea donde por una serie de circunstancias termina haciéndose pasar por el nuevo párroco. Księdzem jestem. Lo fascinante de Corpus Christi no es solo su argumento, sino cómo retrata la fe como un impulso profundo del alma humana, más allá de las instituciones. Daniel no tiene formación clerical, pero su fe es auténtica. Sus sermones, cargados de una franqueza cruda y compasiva, conmueven a una comunidad herida que ha aprendido a vivir con el dolor y el juicio. Él representa una espiritualidad viva, imperfecta pero honesta. Daniel, pese a sus errores, encarna lo sagrado de una manera que pocos se atreven a hacer. Visualmente sobria y emocionalmente intensa, Corpus Christi es un llamado a mirar la fe no como una norma impuesta, sino como una llama que puede arder incluso en los lugares más inesperados. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy.
Life of Brian, o como se le conoce en español, La vida de Brian, del director Terry Jones, es una película protagonizada por el grupo cómico de culto Monty Python, y es una sátira de la religión y la política adelantada a su época, ya que toca temas de inclusión e identidad de género y que está ambientada en la Judea de los tiempos de Jesús. Y nos cuenta la historia de Brian Cohen, un tipo que nació al mismo tiempo que Jesús, muy cerca del famoso pesebre, tanto que los Reyes Magos llegaron primero con Brian y le dejaron los regalos que traían confundiéndolo con Jesús. Desde ese momento, Brian vive una vida en paralelo con Jesús y es confundido muchas veces más con él, envuelto en una serie de divertidos y a veces trágicos malentendidos y situaciones muy absurdas. Esta comedia es conocida por su humor irreverente y satírico, y hoy en día es considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos, admirada por su inteligencia, ingenio y valentía por abordar temas tan controvertidos con tanto humor, un referente de la comedia contemporánea. Always look on the bright side of life. Come on. El exorcismo de Emily Rose, del director Scott Derrickson. Más que una película de terror, es una profunda reflexión sobre la fe, el sufrimiento y la existencia del mal. And what is that? What really happened to Emily? Inspirada en hechos reales, nos cuenta la historia de Emily Rose, una joven que después de sufrir fenómenos aterradores como parálisis, espasmos involuntarios en todo el cuerpo, escuchar voces y recurrir a tratamientos médicos psiquiátricos, termina sometiéndose a un exorcismo que termina en tragedia. Esta película plantea un conflicto espiritual. ¿Fue Emily un mártir de la fe o una víctima de la medicina no aplicada a tiempo? Su lucha interna entre el cuerpo y el alma nos enfrenta al misterio del dolor con una carga emocional poderosa. Un drama espiritual disfrazado de thriller donde el horror no está solo en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. For the glory of God. De hombres y dioses, del director Javier Beauvoir. Más que un drama político-religioso, De hombres y dioses es una profunda meditación sobre la fe, el sacrificio y la humanidad. Basada en hechos reales ocurridos en Argelia en 1996, nos cuenta la vida de un grupo de monjes trapenses que viven en armonía con la comunidad musulmana local, hasta que la creciente amenaza del extremismo pone en peligro su existencia. Esta película destaca por su ritmo contemplativo, sus actuaciones sobrias y la belleza de su fotografía. El corazón del filme está en sus silencios, las dudas y el coraje de este grupo de hombres que tienen que tomar la difícil decisión de quedarse o huir. Una obra conmovedora que nos hace reflexionar sobre el compromiso ético y espiritual en tiempos de violencia. Rester. La Pasión de Juana de Arco, dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1928, es una obra maestra del cine mudo que se destaca por su intensa profundidad emocional y su impactante estilo visual. La película se centra en los últimos días de Juana de Arco, la heroína francesa que fue juzgada y condenada por herejía en el siglo XV, y ofrece una mirada íntima a su lucha espiritual y emocional mientras enfrenta la persecución y la injusticia. La Pasión de Juana de Arco es fascinante. Dreyer utiliza una serie de técnicas cinematográficas innovadoras, como primeros planos extremadamente cercanos y ángulos de cámara inusuales, para crear una sensación de intimidad y claustrofobia que refleja perfectamente el estado mental de su protagonista. Dreyer utiliza la historia de Juana como un punto de entrada para explorar temas universales como la fe, la justicia y el sacrificio, y plantea preguntas provocadoras sobre el poder de la autoridad y la naturaleza de la verdad. También invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del heroísmo, la fe, la crueldad humana y la importancia de defender las propias convicciones. La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, no es una película sobre el Cristo perfecto, sino sobre el Cristo humano, basada en la novela de Nikos Kazantzakis,
Esta obra no pretende negar la divinidad de Jesús, sino explorar el misterio de su humanidad. Jesus. Aquí, la fe no es una certeza absoluta, sino una lucha interior constante. Lo que hace esta película tan poderosa es que muestra a Jesús como alguien que duda, que teme, que se resiste y que precisamente por eso su fe se vuelve aún más significativa. La fe en este relato no es la ausencia de tentación, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. La última tentación no es el poder ni la gloria, sino la vida sencilla, casarse, tener hijos, envejecer. Y es en ese momento de aparente debilidad es donde la película nos lanza las preguntas más incómodas. La película nos ofrece un Cristo al que podemos acercarnos con más empatía, un reflejo de nuestra propia lucha por creer. Incomoda, sí, pero también invita a una fe más real. Ask me anything else? Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.